Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la economía mundial. Nuestro grupo está conformado por Camila Ordóñez, Andrés Miramá y Evelyn Novoa. La economía mundial. Para empezar, vamos a hablar sobre la economía mundial. Este concepto incluye todas las actividades económicas que se desarrollan en el planeta, la producción, el comercio, las inversiones y las decisiones que toman los países. Lo que ocurre en un lugar del mundo puede afectar a muchos otros. Por eso es tan importante entender cómo funciona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suben los precios, por qué el dólar cambia o por qué a veces hay mucho desempleo? Todo eso tiene que ver con la economía mundial. Seguro que alguna vez te has preguntado por qué suben los precios, por qué el dólar cambia o por qué a veces hay mucho desempleo. Todas estas situaciones están relacionadas directamente con la economía mundial. La economía global influye en lo que compramos, en lo que ganamos y en cómo viven los países. Por eso es tan importante comprenderla. A continuación, vamos a comprender qué es la economía mundial. La economía mundial es el conjunto de todas las actividades económicas entre países, producción, comercio, consumo y finanzas. Es importante porque afecta directamente nuestra vida diaria, lo que compramos, los empleos disponibles y hasta lo que cuesta la gasolina. La economía mundial es el conjunto de todas las economías del mundo funcionando al mismo tiempo. Incluye la producción de bienes y servicios, el comercio entre países, la inversión extranjera, los movimientos de dinero y la forma en que las naciones interactúan entre sí. Puede verse como una gran red. Cuando una parte se mueve, afecta a las demás. ¿Quiénes participan? Bueno, en esta economía global participan instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Vamos a comprender también qué analizaremos en esta presentación. Hoy veremos cómo se comporta la economía mundial a través de 5 variables clave: el PIB, la inflación, el desempleo, las exportaciones y las importaciones. Iniciaremos explicando qué es el PIB, por qué es importante la economía mundial y qué relación tiene con el PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto. Este mide el valor total de bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado. Indica el tamaño y la actividad económica de una nación. Se calcula generalmente de forma anual o trimestral. Esta es una manera muy útil de ver qué tan activa está su economía y cuál es su tamaño. Además que es un indicador que mide todo lo que un país produce en un periodo concreto. ¿Por qué es tan importante el PIB? Bueno, este nos permite saber si una economía crece o se contrae. Además, facilita la comparación económica entre países. Es una referencia clave para decisiones públicas y privadas y nos ayuda a analizar el bienestar económico, aunque tiene limitaciones. Es importante saber del PIB porque este nos permite saber si un país está creciendo o atravesando dificultades económicas. También sirve para comparar distintos países y tomar decisiones económicas. Es una referencia muy utilizada por gobiernos, empresas y organismos internacionales. El PIB mundial es la suma del PIB de todos los países. Mide la actividad económica global y nos permite evaluar tendencias globales, ciclos económicos y la importancia relativa de cada región. Distribución del PIB mundial. Gran desigualdad entre regiones económicas más grandes por población, tecnología e industrialización. Principales aportes suelen venir de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y especialmente de China e India. Los factores que influyen en el PIB mundial son los siguientes: innovación tecnológica y digitalización, comercio internacional y cadenas de suministro, inversión extranjera, estabilidad política y social, crisis globales, pandemias, guerras, impactos climáticos. Todos estos factores pueden impulsar o frenar el PIB mundial. La economía global está muy interconectada. El PIB por cápita y desarrollo. Mide el PIB dividido entre la población. Nos ayuda a comparar el nivel de desarrollo económico. No refleja igualdad, pero sí poder adquisitivo medio. El PIB por cápita nos muestra de forma aproximada el nivel económico medio de cada persona en un país. No mide la igualdad, pero sí nos ayuda a comparar niveles de vida entre regiones. Además, el crecimiento de la economía mundial
nos ayuda a medir cuánto aumenta la producción global. Las economías emergentes suelen crecer más rápido, como algunos factores claves que influyen son la productividad, la innovación, la educación y la estabilidad. El crecimiento del PIB mundial nos indica si la producción total del planeta está aumentando. Las economías emergentes suelen crecer más rápido que las desarrolladas, lo cual está cambiando el equilibrio económico del país. Hola, soy Andrés Miramá y voy a presentar el comportamiento de la inflación mundial a nivel económico entre los años 2021 y 2026, usando información oficial del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial. Estas instituciones permiten entender por qué los precios subieron tanto en el mundo, qué factores influyeron, cuáles regiones fueron más afectadas y hacia dónde se dirige la inflación en los próximos años. También explicaré por qué la inflación impacta directamente la vida de las personas, el empleo, el costo de vida y la estabilidad económica. Empezaré con qué es la inflación. Es el aumento constante y generalizado de los precios de los productos y servicios que consumimos diariamente. Se mide con el índice de precios al consumidor, conocido como el IPC, que analiza una canasta de bienes representativos para los hogares. Cuando la inflación sube, nuestro dinero pierde valor, porque con la misma cantidad podemos comprar menos cosas. Los países desarrollados suelen manejar un objetivo del 2% anual, porque es un nivel que permite que la economía crezca sin descontrolar los precios. Cuando este porcentaje se supera, empieza a afectar tanto a las familias como a las empresas y a la estabilidad económica del país. Una inflación elevada afecta el salario real, reduce el poder adquisitivo, disminuye la capacidad de ahorro y aumenta los niveles de pobreza. Para los países, una alta inflación genera inestabilidad económica, dificulta la inversión y reduce la calidad de vida. Factores que dispararon la inflación global. La inflación tiene múltiples causas. Una de ellas es cuando la demanda de productos aumenta más rápido que la capacidad de producción. Genera escasez y subidas de precios. También la pandemia cerró industrias completas y generó escasez global. El transporte marítimo aumentó hasta un 500% en algunos casos, lo que encareció las importaciones. El petróleo y el gas subieron de manera histórica, lo que afectó la energía y el transporte. La devaluación del tipo de cambio hace que importar sea más caro. Otra causa importante son los costos de producción, lo que afectó los consumibles, los fertilizantes y las materias primas. Los precios internacionales juegan un papel clave. Si el petróleo sube, sube todo lo relacionado con transporte y energía. Si el trigo o el maíz aumentan, también se encarecen los alimentos. Los problemas logísticos como bloqueos en puertos o falta de contenedores también influyen. Finalmente, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania generaron inestabilidad global que elevó los precios de energía y alimentos en todo el mundo. A esto se sumó que muchos gobiernos aplicaron estímulos económicos, lo que aumentó la demanda mientras la oferta seguía limitada. Todo esto provocó que la inflación global alcanzara niveles no vistos en décadas. Cifras clave según FMI, OCDE y el Banco Mundial. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indica que en 2022 se alcanzó el nivel más alto de inflación global de las últimas décadas. Para 2025, el FMI proyecta una inflación mundial del 4.2 y una reducción a 3.5 en 2026. La OCDE reportó que esos países miembros registraron una inflación del 4.2 en septiembre de 2025, lo que demuestra que aunque está bajando, sigue por encima del nivel óptimo. Por su parte, el Banco Mundial señala que los precios globales todavía se mantienen por encima de los niveles anteriores a la pandemia, principalmente por el costo de materias primas, energía y alimentos. Inflación por regiones. La inflación no afecta por igual a todos los países. En América Latina sigue siendo una de las regiones más afectadas, ya que las cifras se ubican entre el 9 y el 11%, debido a la volatilidad del dólar, la dependencia de productos importados y los altos precios de los alimentos. Europa tuvo una inflación elevada que oscila entre el 5 y el 6%, principalmente por el aumento del precio del gas, la energía tras la guerra en Ucrania.
En Asia se registran cifras más bajas entre el 3 y 4%, gracias a una mayor estabilidad productiva y control cambiario, también a políticas económicas más estrictas. La OCDE, agrupando a 38 países, presenta un promedio del 6,3%. Esto se debe a factores como el aumento del precio del petróleo, el gas, los fertilizantes y los alimentos, además del impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó el costo del transporte y la energía. Y en África, la inflación continúa alta porque muchas economías dependen de importaciones y sus monedas se han debilitado frente al dólar. Consecuencias. La inflación afecta directamente la vida de las personas. Lo primero que ocurre es que el poder adquisitivo disminuye, el dinero rinde menos y el costo de vida aumenta. Las familias de bajos ingresos son las más golpeadas porque gran parte de sus gastos se concentran en alimentos, transporte y servicios básicos, que son precisamente los productos que más suben. En la economía, la inflación desincentiva la inversión porque las empresas no pueden planear adecuadamente sus costos. Esto puede frenar el empleo, reducir la producción y aumentar la pobreza. Los precios de los alimentos, el transporte y la energía suben. El salario real disminuye y el dinero alcanza para menos, lo que genera desigualdad y crea dificultad al crecimiento económico del país. Y la inflación también genera estrés financiero, ansiedad y deterioro del bienestar social. Por eso es necesario controlarla de manera constante. ¿Cómo se controla la inflación? Para controlar la inflación, los países aplican varias estrategias. Una de las principales es subir las tasas de interés para reducir el consumo y los créditos, lo que baja la presión sobre los precios. Otra medida es reducir el gasto público, ya que menos dinero circulando disminuye la demanda. Los bancos centrales también pueden intervenir para evitar que el dólar suba demasiado, porque una moneda local muy débil encarece las importaciones. Los gobiernos aplican subsidios o ayudas a los hogares más afectados, especialmente en alimentos y energía. Además, tanto el FMI como la OCDE recomiendan las políticas fiscales y monetarias responsables para mantener estabilidad a largo plazo. En conclusión, aunque la inflación global esté bajando desde 2023, la reducción ha sido lenta y desigual entre países. Los datos del FMI, la OCDE y el Banco Mundial muestran que la inflación podría estabilizarse un poco más en 2026, pero todavía existen riesgos importantes como energía costosa, problemas en comercio y tensiones internacionales. El desafío principal para el mundo es controlar la inflación sin sacrificar el crecimiento económico ni el bienestar de las personas. Mi nombre es Julieta Ordóñez y hoy voy a hablar acerca del desempleo. El desempleo es considerado uno de los indicadores más importantes para medir la salud de la economía mundial. Representa el porcentaje de las personas que desean trabajar pero no encuentran un empleo. Este comportamiento se ve reflejado en cómo funcionan los mercados laborales, las empresas y los crecimientos económicos de los países. A nivel global, la tasa de desempleo se ha mantenido alrededor del 5%, lo que indica un nivel moderado, pero la situación varía dependiendo de las regiones. Es decir, en países desarrollados como Alemania, Suiza, Dinamarca, la tasa de desempleo suele ser muy baja, ya que cuentan con mayor inversión, mayor productividad y no presentan dificultades para crear empleos formales. Mientras que en las economías emergentes y de bajos ingresos como Argentina, Turquía, Marruecos, los niveles de desempleo son más altos, ya que generan menor inversión, menor productividad y dificultades para crear empleos formales. El desempleo se ve influenciado por factores como el crecimiento económico, cuando la economía crece poco y las empresas pues contratan menos personal. La inflación y tasas de intereses, es decir, cuando las tasas de interés son altas, frenan la inversión y reducen las oportunidades laborales. Los conflictos internacionales afectan a cadenas de suministro y provocan cierres o reducción de producción. Tecnología y automatización, es decir, cuando los empleos tradicionales que generan personas vienen a ser cambiados por máquinas y nuevas tecnologías, produciendo así consecuencias como menor gasto de los consumidores, menos demanda de bienes y servicios, aumento de la presión sobre los sistemas de proyección social al subir la demanda de ayudas, menos ingresos fiscales para el Estado debido a que menos personas se encuentran trabajando. A continuación voy a explicar la gráfica. La gráfica la podemos encontrar
en la Organización Internacional de Trabajo, publicada el 28 de noviembre del 2024. En la gráfica podemos observar los datos más recientes sobre el desempleo mundial. En la fila principal aparece la tasa de desempleo global, que para el año 2024 se estimaba entre el 4,9%, lo que representa aproximadamente 183 millones de personas, sin trabajo pero buscándolo activamente. En la gráfica también muestra el déficit de desempleo, que incluye a personas que desean trabajar en empresas oficiales, pero que por lo tanto no se encuentran registradas oficialmente como desempleadas. Este grupo asciende a 402 millones de personas, lo que evidencia que el problema laboral mundial es mayor de lo que reflejan las cifras tradicionales. Además, se comparan dos grupos. El grupo juvenil en mujeres y hombres. La franja roja en la población juvenil La franja roja es la población juvenil de hombres y la franja azul es la población juvenil de mujeres. Como podemos observar, la tasa de desempleo juvenil está más alta que la de los adultos. Esta diferencia indica que los jóvenes siguen enfrentando más barreras para conseguir empleos. En resumen, la gráfica muestra que aunque la tasa mundial de desempleo parece estable, todavía existen grandes desigualdades entre jóvenes y adultos y entre distintas regiones del país. Exportaciones. Las exportaciones son fundamentales para entender cómo funciona la economía mundial, ya que permite que los países crezcan, generen empleo y participen en los mercados internacionales. Iniciamos con el Banco Mundial. De acuerdo con el Banco Mundial, las exportaciones representan uno de los motores más importantes para el crecimiento económico global. Ellos explican que cuando un país exporta más, genera una serie de beneficios como la creación de empleo, el aumento de las inversiones y una mayor estabilidad económica. El Banco Mundial también destaca que el comportamiento de las exportaciones está directamente relacionado con los factores internos, como la estabilidad económica, una inflación controlada, cadenas de suministro sólidas y la existencia de acuerdos comerciales. Otro punto clave que encontré es que menciona esta entidad es la necesidad de diversificar lo que un país exporta. Es decir, si un país depende únicamente de un producto, por ejemplo, el petróleo, el café, queda más vulnerable ante los cambios de los precios internacionales. Por eso recomienda fortalecer sectores como la manufactura, tecnología y agroindustria para competir mejor en los mercados globales. Continuamos con el Fondo Monetario Internacional. El fondo analiza las exportaciones desde una perspectiva macroeconómica. Es decir, las exportaciones no solo generan ingresos, sino que son esenciales para fortalecer la balanza de pagos, reducir la deuda externa y mantener la estabilidad del tipo de cambio. La FMI explica que los países exportan más cuando tienen un entorno económico estable. Hay baja inflación, reglas claras para invertir, infraestructura adecuada y un sistema financiero confiable. Además, señalan que las exportaciones ayudan a los países para enfrentar mejor las crisis internacionales, ya que tener varios mercados abiertos garantiza ingresos constantes incluso cuando una región está en desaceleración. Continuamos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estudia las exportaciones desde un punto de vista desde la competitividad y la integración a cadenas globales. Según esta organización, los países que exportan con éxito tienen características como innovación, tecnología avanzada, infraestructura eficiente y políticas comerciales modernas. También promueve la reducción de barreras comerciales, porque cuando los países facilitan el comercio exterior, las empresas pueden integrarse con mayor facilidad a las cadenas de valor internacional. ¿Esto qué permite? Vender más productos en más mercados y con una logística mucho más eficiente. Importaciones. Las importaciones permiten que los países accedan a productos, recursos, tecnología y bienes que no producen internamente. Además, influyen directamente en la estabilidad económica y los precios y la competitividad de cada nación. Iniciamos con el Banco Mundial. En cuanto a las importaciones, el Banco Mundial explica que son fundamentales para el desarrollo interno de cada país. Gracias a las importaciones, los países pueden acceder a maquinaria avanzada, tecnología, materias primas, alimentos que muchas veces no se producen internamente.
Esto no solo mejora la productividad, sino que también impulsa el crecimiento económico, ya que permite a las demás empresas que produzcan más y mejor. El Banco Mundial también advierte que debe existir un equilibrio. Importar demasiado, especialmente productos que pueden producirse internamente, puede generar dependencia económica, afecta la industria y presiona la devaluación de la moneda. Por eso, recomiendan políticas claras que fortalezcan el comercio sin afectar la estabilidad del país. Continuamos con el Fondo Monetario Internacional. Para el FMI, las importaciones también cumplen un papel importante en el crecimiento del país, ya que éstas nos permiten acceder a bienes que son esenciales para los sectores como la agricultura, la construcción, la manufactura, etc. Sin esas importaciones, muchos países no podrían producir bienes competitivos. La FMI también hace énfasis en el equilibrio comercial. Si las importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones, esto puede generar un déficit comercial y aumentar el endeudamiento. Por eso, es indescriptible analizar continuamente el nivel de importaciones para evitar desequilibrios que puedan afectar la estabilidad financiera del país. Continuamos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señala que son clave para mejorar la productividad y reducir los costos de producción. Cuando un país importa insumos, maquinaria de alta calidad, sus empresas pueden producir más rápido, con mejor calidad y a menor costo. Eso hace que los productos nacionales sean más competitivos hasta en el mercado local como en el internacional. También explica que los países que importan bienes del capital, como maquinaria, equipo industrial o tecnología, suelen tener un crecimiento económico más sostenible, porque estos productos mejoran directamente la capacidad productiva del país. Además, también promueven reglas claras y transparentes para que sea más eficiente el proceso de importación y reducir el tiempo de aduana y evitar costos innecesarios.